Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad del Instituto de Sociología Jurídica, colegas docentes, alumnos de la asignatura de Sociología Jurídica y estudiantes de esta casa de estudio. Le damos la bienvenida a esta actividad, Crimen Organizado en Uruguay, definición de problemas y diagnóstico de los juzgados especializados en crimen organizado. Resulta difícil empezar una actividad que tiene como tema el crimen organizado sin hacer una mínima referencia a los gravísimos sucesos ocurridos en la madrugada de ayer domingo. No soy el mejor para decir palabras alusivas, simplemente la solidaridad, el acompañamiento personal a la fiscal de corte, doctora Mónica Ferrero, y como tributo académico que somos, el compromiso de seguir investigando, como lo hacemos hoy, en esta temática tan compleja y tan grave para la sociedad uruguaya. Entonces, vaya este saludo ante los sucesos de notoriedad. Quisiera pasarle la palabra en primer lugar, antes de leerles el programa y un poco la organización, al asistente académico del señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Gonzalo Lorenzo, que no puede estar presente, a pesar de que había comentado varias veces que tenía compromisos ineludibles y iba a hacer todo el esfuerzo. Finalmente no pudo, pero en la persona del asistente académico, Alejandro Borche, nos va a transmitir algunas palabras en nombre del señor decano. Buenas tardes. El señor decano me pidió transmitirle toda su consideración especial por esta actividad y me pidió también hacer recordar que la facultad tiene especial interés en todos los temas que sean de aplicación de la ley, investigaciones empíricas sobre la aplicación de la ley y sobre funcionamiento del sistema de justicia. En este sentido, la facultad está realizando varias investigaciones en ese sentido y que lo que también me pidió transmitirle es que nos gustaría hacer más cosas, para lo cual necesitamos también conseguir financiamiento para eso. Entonces, agradecerles mucho esta actividad que es tan oportuna en esta situación especial que se está viviendo y bueno, y impulsarlos a seguir investigando. En mi caso particularmente tengo también experiencia de investigación, con lo cual conozco el esfuerzo que se necesita, todo el trabajo el tesón que hay que poner para investigar. Y bueno, agradecer también a los jueces, al doctor Islas y a la doctora Olivera la colaboración para esta investigación, y que la facultad tiene toda su voluntad en poder seguir haciendo actividades de investigación de este tipo. Muchas gracias. El programa de la jornada cuenta con la participación del doctor Fernando Islas Prellones, que es juez letrado en lo penal especializado en crimen organizado de primer turno. No puede estar con nosotros por los sucesos de notoriedad, por estar en este momento en plena investigación de dichos sucesos, la doctora Giovanet Olivera Cardoso, también jueza letrada en lo penal especializado en crimen organizado de segundo turno. Yo le voy a hacer un especial agradecimiento a ambos titulares de las sedes penales que nos facilitaron totalmente el trabajo, un trabajo engorroso, de desarchivo de las carpetas, y tuvieron que soportarnos, más que nada Daniel y Alejandra, durante unas cuantas semanas, ante lo cual muchas veces se dieron sus propios escritorios, sus propios asientos para que pudiéramos desarrollar el trabajo con toda la comunidad. En ese sentido hago extensivo el agradecimiento a todos los funcionarios de la sede penal, en particular a los actuarios, escribano Andrés Romano y escribana Mariela Zamboni, por la importante colaboración prestada.
Le agradecemos también la participación en esta instancia a un amigo de la casa, un docente de esta casa de estudio, el doctor Martín Fernández Chiosoni, que es docente e investigador en Derecho Penal y en Política Criminal de Droga. La jornada va a tener los comentarios de una excelente periodista reconocida con una amplísima trayectoria, la doctora Natalia Ubal, que es docente e investigadora de la FIC y co-coordinadora del Observatorio de Medios del Uruguay. A todos ellos las gracias y por supuesto también a Daniel Díaz, secretario del Instituto de Sociología Jurídica, y a Alejandra Uriarte, es asesora del INISA, quienes integramos el equipo que hizo esta investigación. No quiero dejar de agradecer también al apoyo magnífico, excelente del coordinador de la unidad de comunicación, el licenciado Daniel Lema, y a todos los funcionarios de biblioteca que hicieron que este espacio tan hermoso, tan histórico, con tanta historia, desde que nos miran desde estos libros, hoy pudiera abrir las puertas acondicionado para una instancia académica de este tipo. Sin más, voy a dar comienzo un poco a lo que es, podríamos decir, la primera parte de esta charla, esta jornada, titulada Definición de problemas y diagnóstico de los juzgados especializados en crimen organizado. Les recuerdo que esta jornada está siendo grabada y tiempo después, minutos después de que culmine, va a ser subida a la página de YouTube de la Facultad de Derecho. En ese sentido, bueno, definición de problemas. A mí me gustaría iniciar un poco con la definición propiamente de crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? Muchos de ustedes tuvieron el gusto o el disgusto de haber cursado Sociedad y Derecho, o Sociología Jurídica, y se encontraron allí con un viejo conocido de los sociólogos, Durkheim, y una de las enseñanzas fundamentales de Durkheim, cuando escribe la regla del método sociológico, es la correcta definición del objeto de estudio. Hay quienes dicen, sociólogos también, que un problema bien definido es la mitad del problema resuelto. Cuando uno mira crimen organizado desde el punto de vista sociológico, voy a decir, la lectura mía es exclusivamente sociológica, cuando uno mira el tema crimen organizado se encuentra con algo muy difuso, muy difícil de determinar. ¿Cuál es el punto en común? ¿Cuál es el común denominador del gravísimo episodio de ayer con las estafas, los fraudes de los fondos ganaderos, las redes que venden medicamentos en las ferias vecinales, la violencia en la barra de fútbol, las 9.000 libretas expedidas en un pequeño pueblo del interior del país, todas ellas, si se quieren, manifestaciones de una misma categoría. Ni hablemos del tráfico de oro. Uruguay, sin tener oro, es uno de los principales exportadores. Fue el tercer exportador de cobre, después de Chile y Bolivia. No sé qué lugar ocupa ahora el país, pero Uruguay era el tercer exportador de cobre sin tener una sola mina de cobre. El tráfico de bronce le costó el brazo que se posaba sobre Bá Ferreira, el brazo de Einstein, porque es de bronce aquí en la Plaza de los 33, le costó el brazo derecho a Einstein. Eso es el tráfico de bronce. Son muchos los elementos que están dentro de esa común definición de crimen organizado. Por eso digo, la obsesión sociológica de definir crimen organizado no es solamente mía. Yo empecé a cuestionarme un poco la categoría a partir de la lectura de un texto de Eugenio Zaffaroni, Crimen organizado y globalización, en la cual planteaba que el crimen organizado es una categoría frustrada. No se basa en evidencia científica, sino más bien en relaciones de poder, legitimadas mediante legislación e institucionalidad pública y con el apoyo de los medios de comunicación masiva. La tentativa de definir crimen organizado para Eugenio Zaffaroni había fracasado totalmente en el plano científico. No solamente Zaffaroni, quien plantea la dificultad de crimen organizado, definir crimen organizado. Hay una página web de un investigador alemán, Klaus von Lampe, que
tiene más de 200 definiciones de crimen organizado. ¿Sí? Solamente crimen organizado, no la definición que está en la Convención de Palermo, grupo delictivo organizado que recoge la legislación uruguaya, sacando aquellas expresiones que pueden ser sinónimos. De todas maneras, hay más de 200 definiciones. Al día que lo vi, hoy ya se deben ser 210 porque se va actualizando permanentemente la página. Quizás uno de los mejores intentos de definir el crimen organizado es el que hace Juan Pegoraro, vaya esta mención a Pegoraro, recientemente desaparecido, fundador de la revista Delito y Sociedad, una revista de referencia a nivel regional en los estudios criminológicos, que él define delito económico organizado como el delito de los poderosos, incluyendo solamente aquellos delitos que están vinculados a estrategias económicas de los grupos más poderosos de la sociedad. En tanto, es una actividad que genera lazos sociales, genera impunidad a nivel de los grupos de poder. Definir crimen organizado no es una mera perversión, si se quiere, sociológica, no es un interés banal, porque lo que estamos percibiendo, o lo que por lo menos yo percibo, es que hay una cantidad de actividades que se definen como crimen organizado, y cuando todo es crimen organizado, nada lo es. Si todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. ¿Sí? Destaco dos aspectos, quizás tres, en lo que tiene que ver con crimen organizado. Es una visión, desde mi punto de vista, ahistórica, no entiende la historicidad. El sentido de una historia depende del punto desde el cual empieza a ser contada. Si uno empieza a contar la historia del crimen organizado en la madrugada del pasado domingo, va a ser una definición de crimen organizado distinta a si coloca el punto nodal, si se quiere, el quiebre del crimen organizado en el desafío que significa para las instituciones el crimen organizado, si lo coloca el 9 de mayo de 2020, cuando fue que una granada cayó en dependencia de la Brigada Antidroga y luego fue seguida por amenazas telefónicas a la misma fiscal que hoy está siendo nuevamente amenazada. Podríamos tomar el punto también de quiebre, si se quiere, en el año 2018. Fue el punto en el cual los homicidios se dispararon. ¿Sí? Yo voy a tomar como referencia otra fecha, 1986. Yo creo que ese es el punto en el cual se hace evidente el problema del crimen organizado. 1986, Juan Pablo Terra publica un libro, Situación de la infancia en Uruguay. Allí Juan Pablo Terra nos dice que el 40% de los niños nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen en situación de extrema pobreza. Introduce el término a partir del cual no podemos estar ya distraídos. Infantilización de la pobreza. Estamos hablando de 1986, si no me fallan los números, más de 40 años que Juan Pablo Terra puso arriba de la mesa esto que está pasando hoy. Lo puso hace 40 años atrás cuando dijo el futuro de la sociedad uruguaya, con niños que nacen con déficit psicomotor, con problemas neuronales, con problemas de aprendizaje, debido a la profunda situación de exclusión y pobreza en la cual viven, vamos a tener el tipo de problema que tenemos hoy. Podemos poner en el año 1996 también el punto en el cual el crimen organizado hace un quiebre. Son los estudios de Rubén Katzmann y Carlos Figueira en la CEPAL, donde introduce los términos que hoy estamos utilizando: fragmentación, segmentación. Todos los problemas territoriales que están hoy muy vigentes fueron anunciados, diagnosticados, descritos con minuciosa evidencia empírica por Rubén Katzmann, Carlos Figueira, en 1996. Podemos poner el punto en el año 2009, cuando Manfred Neumann nos dice que las cárceles uruguayas son un infierno que no había visto en ninguna otra parte del mundo. En fin, los puntos en los cuales uno puede decir que el crimen organizado tuvo un momento clave, cúlmine de desarrollo, son varios. El crimen organizado, además, creo yo, lo voy a decir un poco en forma provocativa, es el enemigo perfecto. Todo se reduce al crimen organizado. Todos los grandes problemas de criminalidad, violencia y homicidios en Uruguay son producto del crimen organizado.
Es un factor causal, sería un factor causal que no necesita ser explicado, es evidente en sí mismo. Sin embargo, ¿qué es el crimen organizado? ¿Cuál es la definición de crimen organizado? ¿Qué eventos conforman la emergencia, el desarrollo, las características? ¿Por qué el crimen organizado se maneja de una manera en Uruguay, en determinados territorios, y se maneja de otra manera totalmente distinta en otros territorios? Eso no lo sabemos, pero aparece la idea del crimen organizado. El crimen organizado obtura, opaca factores estructurales, las deficiencias institucionales que hacen que las personas entren en la cárcel y no salgan mejor respecto a la situación en la cual entra. Todo el problema del crimen organizado llegará ya el momento en que tengamos al PCC en Uruguay y digamos, el PCC fue el que trajo la violencia, olvidándonos de lo que nos dijo Manfred Nowa en el año 2009. Entonces, nos parece importante tener en cuenta los efectos que tiene el crimen organizado, cómo pensar una política integral, respetuosa de los derechos humanos, una política en términos de salud pública para los consumidores de sustancias psicoactivas. Si todo el problema del consumo y la comercialización de sustancias psicoactivas es crimen organizado. El discurso que pretende tener una visión abierta, liberal y progresista frente al tema de la droga, cuando se dice que es producto del crimen organizado, pierde sentido y no deja otra opción que la represión pura y dura que ha llevado a resultados que todos conocemos. Finalmente, yo creo que a pesar de no poderse definir, a pesar de ser una visión reduccionista, la definición que se hace de crimen organizado no es neutra. Hay legislación e instituciones que se diseñan en determinados centros de poder, que sirven para controlar la yakuza japonesa, la camorra italiana o la mafia albanesa. Y luego se trasladan y nos sirven para atacar el cartel de Sinaloa, las mafias salvadoreñas, la mara salvadoreña, o el PCC, o lo que ocurre en determinados barrios de Montevideo. Es la misma institucionalidad, la misma legislación. Hay varios penalistas, no me da el tiempo acá para desarrollarlo, varios penalistas que han señalado justamente ese proceso de internacionalización del derecho y de las instituciones conformadas en otros centros de poder que están legislando para otras realidades que no son las realidades de Latinoamérica. Termino con esta parte, con la parte geopolítica, hay una geopolítica, si se quiere, del crimen organizado. Para combatir al Tren de Aragua se están desplegando portaaviones en el Caribe. No deja de ser absolutamente grave que una definición difusa de los fenómenos que incluye el crimen organizado termine por conformar una geopolítica intervencionista que ya no solo legal, institucional, sino que también es fáctica a través de intervenciones militares. Fuente de datos de los expedientes, paso muy rápidamente a señalar el trabajo realizado, 114 expedientes, juzgados penales de crimen organizado de primer y segundo turno, 219 personas encausadas, casi 2 personas encausadas por carpeta. La Fiscalía de Origen de los asuntos tramitados, estupefaciente 44%, flagrancia 25%, delitos económicos 16%, delitos sexuales 4%, interior del país y otras un 11%. Principales delitos investigados: tráfico interno de armas y munición un 43%, ley de estupefacientes 33%, defraudación tributaria 10%, receptación y asociación para delinquir el restante 7% cada una de ellas. Formalizados por delitos vinculados a la trata de personas fueron 9 personas, defraudación tributaria, hubo casos entre 6 millones de pesos y 70 millones de pesos al año 2021, una estimación hecha por la Dirección General Impositiva, 70 millones de pesos estimado del año 2021, defraudación tributaria. Característica de la persona: hay más mujeres en crimen organizado, hay más mujeres encausadas respecto a la realidad de penal común. Los niveles educativos son bajos, como son en general en la materia penal común. Las edades están un poco corridas,
si se quiere, no son tan jóvenes. En penal común estamos hablando de más de un 60% de menores de 29 años. En crimen organizado andamos en alrededor del 40, menos del 40%. Hay mayores de 60 años, un 11%, cosa que en penal común apenas alcanza al 2%, mayores de 60. O sea, hay un corrimiento en las edades. Precariedad existencial, vulnerabilidad ante el delito. Por lo menos un 40% de las personas encausadas en los juzgados de crimen organizado muestran algún síntoma, algún signo, alguna característica de precariedad existencial o de vulnerabilidad frente al delito, dado los informes que elabora el INR o la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida. Digo por lo menos 40%, acá hay que hacer una salvedad, las carpetas son carpetas administrativas que siguen el proceso penal en la materia, no son instrumentos de investigación sociológica, no son formularios que se llenan con el mismo criterio por los mismos funcionarios, ni tienen una finalidad. De todas maneras, la riqueza que tiene la carpeta nos permitieron hacer una cantidad de afirmaciones que es la que estamos transmitiendo. Residente de Montevideo, una parte de las personas que fueron encausadas por crimen organizado reside en Montevideo, y si uno mira el mapa, los puntos en rojo son donde se concentran los casos tramitados en la justicia penal de crimen organizado, y uno pone arriba el mapa de los homicidios que ocurren en la ciudad de Montevideo, son mapas prácticamente idénticos. Hay una gran simetría, y básicamente el 6 de cada 10 encausados viven en la seccional de policía 16, 17, 18 y 25 del municipio de IF, y en la seccional 24 y 19 del municipio A viven también la mayoría de los encausados. En la comisaría de las seccionales policiales de la costa, que van de la 11 a la 11ª, apenas reside un 12%. Uno puede llegar rápidamente, si hace esa lectura, que muchas veces es la que transmiten los medios de comunicación, que en Pocitos, en el municipio CH, no hay crimen organizado, porque no hay ajuste de cuenta. No hay ajuste de cuenta en Pocitos, en el municipio CH. ¿Sí? No hay víctimas con antecedentes penales. Y los crímenes, los homicidios, son prácticamente todos esclarecidos. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, en la costa montevideana no hay crimen organizado, el crimen organizado solamente está en determinados barrios que tienen determinada característica. Constancia de antecedentes penales 29%, defensa de particular confianza 63%, paso rápidamente esto porque lo van a desarrollar los compañeros, resolución vía proceso abreviado por lo menos 81%, por lo menos, eso lo van a aclarar los compañeros, penas aplicadas sustitutivas a la prisión, 2 de cada 3, 64%, y un 35% de los encausados tuvo una pena máxima de hasta 12 meses de medida no privativa de libertad. Básicamente el perfil de los encausados muestra joven, varón de barrio de contexto crítico, con indicadores de precariedad, encausado por tráfico de armas y o estupefacientes. Un segundo perfil, persona de mayor edad residente en barrios no carenciados con una cosa por cifra importante de defraudación tributaria. Y un tercer perfil, 3 de cada 4 mujeres fueron causadas por delitos vinculados al tráfico interno de armas y o delitos previstos en la ley de estupefacientes. Le cedo la palabra a Daniel y Alejandra. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Está. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por venir y un agradecimiento especial a mis compañeros del equipo de investigación. Como decía Luis Eduardo, la idea preliminar de esta presentación, porque aclaramos que son datos preliminares, estamos en plena etapa de desarrollo de datos, es comenzar hablando e intercambiando entre ustedes lo importante de señalar un aspecto relevante que tiene que ver con esto que decía Luis Eduardo, el sistema penal visto en su conjunto, y dar la discusión acerca de la necesidad del nuevo código, que esto no es para nosotros sorpresa, es una discusión harto trascendida dentro del ámbito penal, pero también a nivel sociológico y a nivel también nos parece importante señalar que esta discusión debe ser dada, y acá también me remito a los datos,
en clave de daño social, bien jurídico y pena. No solamente daño social, bien jurídico y pena desde el punto de vista de los datos de los expedientes, sino también de cómo esto repercute en la sociedad, y ahora más adelante Martín nos va a contar específicamente en esto que venimos adelantando del microtráfico y la situación de las mujeres. Algo que rompe la técnica legislativa aplicada actualmente y se caracteriza por la fragmentación y la falta de abordaje integral. Sin duda, una de las primeras, de los primeros indicadores o una de las cosas que más nos llaman la atención es la aplicación de la ley de urgente consideración, pero no es la única. En definitiva, esta forma de legislar temas penales tiene consecuencias más complejas y tiene que ver no solamente con las personas privadas de libertad en su calidad de mujeres, sino este vínculo directo con cuestiones de microtráfico y el aumento catastrófico de la población privada de libertad en conjunto, y el sistema penal común que tiene, a pesar de las modificaciones de la ley 20.212, acá voy a adelantar un poquito, ahí está. A pesar de las modificaciones de la ley 20.212, este número viene en aumento. Ya sabemos que la tasa de prisionización, solo a efectos de contarles algún dato, pero también lo va a ampliar Daniel. La tasa de prisionización actual en Uruguay es de 470 personas cada 100.000 habitantes, lo que nos ubica entre los primeros 10 países del mundo y, lamentablemente, el peor de América del Sur. En ese sentido, la privación de libertad, con la modificación de esta última ley que yo les decía, del 2023, en la 20.212, establece una pena de 4 años de privación de libertad para delitos vinculados al ingreso de sustancias a establecimientos penitenciarios. Sabemos que el ingreso de sustancias a los establecimientos penitenciarios, como ya lo recordaba la querida Mariana Malet, y ya lo había adelantado hace ya varios años, se da principalmente por mujeres. Sumado a ello, entonces, podemos pensar que el uso de penas preceptivas en el sistema penal juvenil rompe claramente con el principio de excepcionalidad, que también es buscado por la ley en los juzgados de crimen organizado. Desde ese lugar, entonces, nos interpelamos, nos preguntamos cómo esa especificidad, esa especialización que se busca a través de la ley repercute en forma directa en los adolescentes en estos 10 años de privación de libertad que establece la LUC, y cómo esa especificidad, en comparación con las situaciones que nos contaba Luis Eduardo, de los juzgados de penal común, no se sigue esa línea. Sin embargo, hay delitos que establece preceptivamente la ley que tienen que ser investigados exclusivamente por por los juzgados de crimen organizado, y sin embargo son tomados por el juzgado común y las fiscalías que traen esas investigaciones a través de las evidencias, a través de todo ese hilo conductor que debería tener la investigación. Se diluye entre distintos departamentos, distintas fiscalías, y cuando le llega a los jueces se pierde esa especificidad que suponemos y entendemos que el espíritu de la ley fue justamente darle a los juzgados una línea conductual de investigación. En ese sentido, cuando miramos el sistema penal común en su conjunto, esto es, crimen organizado, sistema penal juvenil, es posible observar diversas contradicciones en lo que refiere a la duración de las penas y una desconexión muy importante con el análisis de la gravedad de los delitos y el daño social que les venía contando que está asociado. Bueno, con respecto a los hallazgos y esto que nos traía también Luis Eduardo, nos parece importante señalar que el narcotráfico sin duda necesita el lavado de activos y algunos niveles mínimos de corrupción, punto que coinciden los informes técnicos, académicos y los medios especializados. Pero cuando vemos el funcionamiento del sistema penal, nuestras cárceles están pobladas de personas formalizadas, mayormente por microtráfico, y los formalizados o los condenados por lavado de activos, corrupción o estafa prácticamente no se encuentran presentes. Dejo por acá, retomamos en un ratito, así Daniel nos va a hablar de esta especificidad y además de la aplicación de los acuerdos. Bueno, gracias, Ale. Bueno, siguiendo un poco con el planteo, un poco la idea o la inquietud del equipo estuvo como enfocada en esto que traía Alejandra, de poder pensar en términos de bien jurídico, de daño social y de proporcionalidad o pena. O sea, en definitiva, pensar cómo castigamos determinada conducta y qué priorizamos cuando administramos una medida privativa de libertad, una medida alternativa, ¿no? Esa era un poco la lógica de esta
de esta inquietud del equipo y sobre todo poder, a partir de los datos de crimen organizado, poder pensar en una mirada comparativa que tomara lo que ya veníamos trabajando con respecto a penal juvenil, que tenemos datos suficientes donde, bueno, hemos como trabajado con Martín también en muchas ocasiones, viendo esta idea de el aumento del punitivismo para este sector de la población y el uso masivo, o si se quiere predominante, para algunos casos, de medidas privativas de libertad para adolescentes en situación de vulnerabilidad. Acá veo a Henry Trujillo del Observatorio de Facultad de Derecho, que también ha trabajado mucho sobre penal común, y ahí también veíamos esta idea de una justicia penal común que está enfocada en delitos que tienen que ver con el hurto, la receptación y el microtráfico. Y ahí Alejandra traía el ejemplo del trabajo y lo que nos alertaba Mariana Malet con la repercusión que sobre todo tuvo en el año 2020 la ley de urgente consideración, cuando dispuso 4 años de privación de libertad para mujeres que ingresaban drogas a un establecimiento. Entonces, todo eso nos llevó a pensar, bueno, pero ¿qué ocurre en crimen organizado? O sea, si comparamos qué castigamos y cómo utilizamos las medidas alternativas a la privación de libertad, bueno, ¿qué nos encontramos en crimen organizado? Y eso nos remitía también a otra cuestión que tiene que ver sobre algo que se suma a lo que ya dijo Luis Eduardo. Primero, una gran indefinición de qué es crimen organizado, ¿no? Con una cuestión que no es neutra, pero que parece que es difícil de precisar más allá de las normas jurídicas que tenemos. Y después otra cuestión que tiene que ver con esta distinción entre faltas, delitos y crímenes, ¿no? Esto que también trae nuestro ordenamiento jurídico de decir, bueno, cuando hablamos de crimen organizado se supone que estamos frente a conductas que revisten una mayor gravedad, donde hay, a primera vista, uno diría incluso desde el sentido común, mayores penas o mayor retribución en base a esta idea de bien jurídico, proporcionalidad y daño social, y hay una mayor intensidad en la persecución de esos delitos. O sea, los perseguimos más intensamente justamente por la gravedad de esos delitos. Eso es un poco lo que a primera vista el equipo discutía o pensábamos con respecto al crimen organizado y de verdad que cuando analizamos los datos en profundidad, algunos de los datos que ya adelantó Luis Eduardo, aparece esta idea de que, por lo menos en principio, los datos del 2024 aparecen como mostrar otra realidad, ¿no? Esto de un uso de medidas alternativas que se anda alrededor del 64%, a diferencia de penal común con un 25%, y si uno pusiera el caso penal juvenil, andaríamos alrededor también del mismo porcentaje que en crimen organizado, con la excepción de que en penal juvenil tenemos el principio de excepcionalidad, la medida privativa de libertad, con lo cual la regla debería ser justamente la medida alternativa. Y entonces ahí cuando empezamos a ver los datos, como decía Luis Eduardo, nos encontramos con que no necesariamente las penas que disponemos, incluso la persecución penal, tiene esa intensidad con que nosotros podíamos imaginar en un principio. Esto no quiere decir que no hayan casos o que no sea posible encontrar casos que uno podría definir como crimen organizado en el trabajo de los juzgados. Acá el juez va a poder profundizar mucho mejor que yo. Sin duda hay determinadas situaciones vinculadas al narcotráfico, vimos situaciones que tienen que ver con el delito de trata también, que aparecen, ni que hablar los hechos ocurridos recientemente, que nos alertan a todos, pero cuando uno ve el delito más frecuente en estos juzgados de crimen organizado, en la operativa de los juzgados de crimen organizado, nos encontramos que el delito más frecuente es el delito de tráfico de armas. Y ese delito, cuando uno lo ve a primera vista, dice, bueno, hay una vinculación o podría haber una vinculación con esta idea de crimen organizado que señalaba Luis Eduardo y esa agenda, si se quiere, vinculada a la definición de crimen organizado, pero cuando nosotros ingresamos al análisis quizás más cualitativo de esos expedientes nos damos cuenta que no difieren en mayor medida de lo que uno podría definir como porte y tenencia de armas, lo cual tampoco es que estemos necesariamente en presencia de esta idea de crimen organizado con la gravedad frente al delito más frecuente, ¿no? Reitero, esto no quiere decir que no hayan casos de tratas o de narcotráfico importantes en los juzgados. Lo que quiere decir es que el delito más frecuente está concentrado en este tipo de delitos sumado a ley de estupefaciente, algunos delitos vinculados a la ley de estupefaciente, pero que también cuando uno, sacando excepciones, cuando uno analiza en concreto estos casos, no tienen demasiadas diferencias con lo que uno observa en penal común. O sea, no hay una diferencia sustancial con lo que uno puede ver del trabajo del observatorio o de los antecedentes sobre el tema sobre penal común. Bien, entonces, y yo creo que acá también es un punto de discusión y algo que como equipo nos interesaba dejar claro, no se trata de
reivindicar el uso de penas privativas o el aumento de penas privativas de libertad para estos delitos. O sea, no se trata de criticar lisa y llanamente el uso de medidas alternativas en el caso de los juzgados de crimen organizado, sino que creo que poder pensar y sobre todo a partir como decíamos, de los hechos de público conocimiento, la grave situación ocurrida recientemente, poder volver a dar una discusión que nos permita salir del caso concreto, que no nos haga caer en esa trampa que ya la vivimos, y penal juvenil lo sabemos claro, de legislar frente a casos concretos. Es decir, bueno, hay un caso concreto y ahí aparece una legislación que pasa por arriba las garantías procesales, que pasa por arriba el debido proceso, que no analiza, como dice Luis Eduardo Morás, las causas que hay atrás, las causas estructurales que hay atrás, y que pone una fecha que pasa por adelante, por alto una serie de acontecimientos y una serie de vulneraciones de determinados grupos que son los que, vamos a entenderlo, históricamente pueblan las cárceles, ¿no? Que son grupos que revisten una situación de vulnerabilidad. Entonces, nos parecía importante volver a traer esta idea o reiterar esta idea que ya la traía en el año 2005 la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, cuando establecía la necesidad de establecer una comisión de reforma del Código Penal, y en esa misma reforma del Código Penal disponía que se debía tener especial énfasis en el crimen organizado. Volver a traer esa idea de la necesidad de salir de la legislación de caso concreto, la legislación de excepción, que solo sirve para generar noticias o generar, pero no tienen una respuesta de fondo sobre el problema que estamos analizando, y poder pensar nuevamente o darnos el tiempo de pensar en clave de daño social, bien jurídico, proporcionalidad del castigo. Esto es pensar en definitiva cómo castigamos y qué castigamos, o sea, cómo estamos de alguna manera atendiendo a esas conductas delictivas que también ha tenido cambio en el último tiempo, ¿no? Piensen en lo que tiene que ver con los delitos de estafa, los ciberdelitos, ¿no? Que también tiene que aparecer ahí una discusión en clave de los cambios en la modalidad delictiva, que no puede verse opacada única y exclusivamente por esta idea vaga del crimen organizado. Entonces ahí aparece, como les decíamos, esta necesidad de discutir en clave proporcionalidad y en clave daño social, tomando este dato que creo que me parece por lo menos que nos tiene que hacer pensar de esta diferencia entre el uso de medidas alternativas a la privación de libertad en crimen organizado y el uso de medidas alternativas en la justicia común y en penal juvenil. O sea, uno podría pensar en definitiva que nos tiene que alarmar más si el hurto, que es el delito más frecuente en penal común y en penal adolescente, o una estafa evaluada en 70 millones. ¿Qué castigamos con mayor intensidad? Los datos que tenemos hoy muestran que muy probablemente por un delito de hurto uno pueda terminar privado de libertad, o unas modalidades de rapiña, dependiendo del tipo de rapiña, un adolescente pueda terminar privado de libertad, y para una defraudación tributaria de 70 millones se utiliza una medida alternativa. Y reitero, la idea no es reafirmar el uso de medidas privativas de libertad para estos delitos, sino discutir la pertinencia y la necesidad de profundizar en medidas alternativas en clave bien jurídico, daño social y proporcionalidad. Luego de eso, otro de los elementos que aparecen, está bien ahí, dale, gracias, que aparece en los hallazgos de este proceso de investigación tiene que ver con el uso de los procesos abreviados, que es algo que, sobre todo con Martín, hemos intercambiado varias veces y con Alejandra también, más vinculado a penal juvenil, pero bueno, esta oportunidad de abordar el crimen organizado nos permitía también una suerte de análisis comparativo, o sea, decir, bueno, ¿qué pasa en penal juvenil, qué pasa en penal común y qué pasa en crimen organizado con la utilización de ese proceso abreviado? Nosotros ahí en penal juvenil y en penal común tenemos un montón de información disponible, creo que ahí es una de las cosas fuertes, en el sentido, solo por poner un ejemplo, está el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya había realizado un análisis y señalado un montón de deficiencias en lo que hace al uso de procesos abreviados para la población penal juvenil, que como ustedes saben es una población que comparte una cierta cantidad de vulnerabilidades frente a ese sistema en clave económicas y sociales sin lugar a duda. Y ahí el informe del sistema penal, sobre el sistema penal juvenil, del mecanismo, bueno, señalaba como esta necesidad de profundizar en el derecho de defensa, con algunas causas en donde el adolescente asumía la responsabilidad, pero sin tener realmente noción de qué implicaba esa asunción de ese acto delictivo. Y se hablaba, y este me parece que es un dato importante, que
el contacto con los defensores tenía lugar un minuto antes o minutos antes de la audiencia, y si uno iba cotejaba estos datos con los datos del Poder Judicial, veíamos que un gran porcentaje de los procesos abreviados se resuelven en un día, ¿no? Y ese me parece que tiene que ser un dato que nos llame la atención. Tenemos procesos que definen incluso años de privación de libertad de adolescentes que se definen en un día, ¿no? Parece que esa idea del día frente a la justicia en el sistema penal juvenil realmente es cierto. En un día se define la responsabilidad penal de estos adolescentes, y de ahí la necesidad de poder repensar y rever el abreviado en ese tipo de modalidades. Sin duda el trabajo del observatorio, y acá Henry está presente, es bien importante también en lo que tiene que ver con el uso del abreviado en penal común, ¿no? Esta idea que trae el informe, creo que es del 2022, del encapsulamiento, es decir, bueno, la gente que pasa por penal común, mayoritariamente, reitero, delitos de receptación, microtráfico, como dos de los delitos más frecuentes que aparecen, se enfrentan al juzgado penal común en esa situación de encapsulamiento, que creo que es bien representativa de esa falta de acceso a una defensa, de poder efectivamente articular o desplegar determinadas defensas. Entonces, como les decía, tenemos en penal juvenil y penal común un montón de información disponible, crítica en alguna medida respecto a el uso del abreviado. Entonces, un poco con el equipo de investigación lo que nos planteamos es decir, bueno, ¿qué pasa en la utilización de los procesos abreviados en los juzgados de crimen organizado? O sea, ¿qué uso tienen estos procesos? Más cuando hay un dato importantísimo que creo que nos tiene que hacer pensar y que creo que es una diferencial en lo que tiene que ver con los posibles usos del proceso abreviado, que en crimen organizado tenemos un 63% de defensas privadas versus un 25% en penal común y menos en penal juvenil. O sea, hay una diferencia sustantiva en lo que tiene que ver con el acceso a un defensor privado en los juzgados de crimen organizado. Entonces ese era un primer elemento que nos traía como pregunta de investigación esta idea de qué función cumple el proceso abreviado o qué función cumpliría el proceso abreviado en los juzgados de crimen organizado. Y en esa línea también encontramos algunos antecedentes, por ejemplo, un estudio de Gabriel Tenenbaum publicado en el libro de la Sociología Jurídica en Uruguay, que vinculado al lavado de activos nos decía por allá que entre febrero del 2019 y noviembre del 2022 hubo un 99,4% procesos concluidos por lavado de activos mediante la figura del proceso abreviado. O sea, ¿no? La gran mayoría de procesos por lavado de activos fueron abreviados en ese periodo de tiempo, y un 0,8, dice, fue vía acuerdo reparatorio. Decía Gabriel Tenenbaum, en ningún caso se registra un juicio oral, dice, y esto señala o deja abierta la posibilidad de que pudieran existir otros delitos o otras modalidades de lavado que no se abordaron al recurrir a ese juicio abreviado. Algo similar a lo planteado en una nota de La Diaria por el abogado Rodrigo Rey, que planteaba esta idea de que muchas veces el tramitar procesos abreviados implica para el Estado una renuncia a esa idea de la búsqueda de la verdad material de los hechos, y que esa renuncia no debe conducir a que el Estado abandone la pretensión de conocer la verdad material. O sea que, en definitiva, el Estado, frente a determinados asuntos públicos que por su complejidad y en algunos casos sujeción a las presiones políticas circunstanciadas, en algunos casos, dice Rodrigo Rey, ni siquiera permita la existencia de investigaciones, ¿no? O sea, en definitiva se abandone esa idea de búsqueda de la verdad material. Entonces hay un poco el panorama de penal juvenil y penal común. Entonces la pregunta que nosotros traíamos, que la vamos a dejar en clave de hipótesis de trabajo, porque como les decíamos, esto es una presentación preliminar de los primeros hallazgos más de tipo cuantitativo. Lo que queda por delante justamente es poder realizar un análisis cualitativo que tiene que ver con un análisis de contenido sobre esas sentencias y esos audires que nos han facilitado los juzgados, los jueces de crimen organizado. Entonces, lo que decíamos es, bueno, ¿qué podemos decir en base a los datos relevados preliminarmente? Podemos dejar planteada una hipótesis de trabajo de cara a continuar con esta investigación mediante un análisis de contenido de tipo cualitativo. Y en este sentido podemos decir que los procesos abreviados parecen cumplir una doble función. Por un lado, la de descomprimir el trabajo de los tribunales y operar de una manera rápida economía de costos en el caso de los juzgados penales comunes y penales juvenil, con una clara postergación de las garantías procesales, al tiempo que para el crimen organizado
podría operar como una suerte de estrategia de defensa que permite, en causas complejas, pensemos narcotráfico, lavado de activos, trata o explotación sexual, poner freno a la investigación de los hechos mediante la asunción de responsabilidad de uno de los eslabones de la cadena delictiva, generalmente el eslabón más débil. Bien, eso como hipótesis de trabajo que, bueno, esperemos seguir profundizando en este tema, y nos queda simplemente, para dar la palabra al resto de los expositores, señalar algunas cuestiones en lo que hace a la competencia de los tribunales, de los juzgados de crimen organizado y las fiscalías, que ahí le voy a dar la palabra nuevamente a Alejandra para que cierre. Bueno, y en lo que tiene que ver con la competencia entonces, y en esto que traía Daniel de la utilización del abreviado como mecanismo mayoritario, si se quiere, pensar e intercambiar respecto a el lugar que ocupan las fiscalías a partir de la implementación del nuevo código en esta discusión que nosotros proponemos en miras a una modificación, y entender que la Fiscalía, a partir de, obviamente, del 2017 y estas modificaciones, en interrelación con la policía, coordinan la investigación con los equipos policiales, pero además son los encargados de llevarle la información a los jueces. Los jueces entonces lo que reciben es un diseño de los hechos de la investigación con evidencia probatoria, y en ese sentido, desde el juzgado y sin haber accedido a la carpeta de investigación fiscal, es de la forma que se enteran. Muchas veces se enteran en la audiencia de control de detención y en forma cuasi inmediata en la audiencia de formalización, cuando enseguida ya les presenta el acuerdo entre Fiscalía y Defensa. Esto hace que la Fiscalía, si bien le fue designado una competencia nacional, muchas veces cuando llegan a los juzgados de crimen organizado se haya perdido el hilo conductor del delito. Esto lo intercambiábamos en una reunión anterior que tuvimos con los jueces, con los colegas jueces. Ellos nos planteaban justamente esto, la dificultad de que de repente un caso que empieza en Artigas, cuando llega a Montevideo, por esto que un poco en la jurisprudencia y en la doctrina lo denominamos foro de atracción, a través del foro de atracción no siempre se logra seguir la línea, y esta línea de investigación hace que los mecanismos de acceso también se vean con dificultades en el acceso para ellos en cuanto a la investigación, y en el acceso de diagrama de trabajo de la Fiscalía. Por eso entendemos que si bien la Fiscalía tiene competencias nacionales, en realidad en los hechos los expedientes nos demuestran casi que lo contrario, que no está en manos de los jueces desarmar esa estructura que se les presenta a nivel de investigación, y que muchas veces entonces la consecuencia podría ser que la línea de investigación se perdió, porque el caso de Artigas, cuando llega a Montevideo, hay una cantidad de cosas o que no se diligenciaron o que no se pudieron diligenciar, no por el tiempo, sino por la competencia y por este fuera de atracción que les decía. Y cortito, para ya darles la palabra, hablando de la competencia, en lo que tiene que ver con la competencia nacional de los juzgados, sin ánimo de aburrir con leyes, porque no es la idea, pero simplemente decirles que a nivel nacional los juzgados de crimen organizado tienen competencia en estupefacientes, lavado de activos, financiación al terrorismo, delitos tributarios, insolvencia fraudulenta, tráfico de armas, inmovilización de activos e incautación de fondos, violencia sexual, comercial o no comercial contra menores incapaces, pornografía, cometidos siempre por grupos criminales. Esto por diversas leyes y alguna modificación bastante reciente, y a nivel de competencia de Montevideo y Canelones, salvo algunas excepciones, en delitos que tienen que ver contra la administración pública, corrupción pública de más de $20.000. Esto es importante por los montos que nos traía Daniel y por la defraudación tributaria, que lo que vimos en los expedientes fue entre 6 y 70 millones de pesos. Entonces vean ustedes que 6 y 70 millones de pesos hay una gran diferencia, y en realidad la competencia hay un corte que tiene que ver con estos $20.000. Más allá de eso, también tienen competencia en lo que tiene que ver con la falsificación y alteración de monedas, en los delitos de marca y de propiedad literaria, de propiedad artística también, estafa y apropiación indebida, con estos datos que nos contaba Luis Eduardo antes. Bueno, ahora sí, entonces le paso la palabra al doctor Iglesias. ¿Seguimos en orden? Muchas gracias. Gracias, no quiero la foto. Muy mío. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vine sin libreto, o sea que estoy tratando de, incluso hasta en el blog de notas, porque me quedé sin tinta
Y coincido plenamente en el tema conceptual. De hecho, era una de las cosas que venía pensando. Y con la foto que se tomó de los juzgados de crimen organizado de lo que es el año 2023, básicamente, y parte tal vez del 2024, pues fueron los procesos que se archivaron. O primero que ahí es donde es el último eslabón de la parte represiva del Estado. O sea, habrá que ver todos los filtros preventivos y un montón de cuestiones que trabaja hoy la Fiscalía y que se quedaron en camino. O sea, es como lo último en cuanto a la parte cuantitativa. Pero pensando que fueron aquellos casos que las fiscalías pudieron recolectar evidencia suficiente o llegaron al caudal de pruebas y fueron a juicio, que terminaron con personas condenadas dentro de la competencia de crimen organizado, si yo miro la foto, a ver, perdone, yo lo que voy a decir siempre es a título personal, por las dudas, no tiene, saco el cargo, no estoy hablando en representación del Poder Judicial, son pensamientos simplemente que me vienen a partir del estudio cuantitativo, o por lo menos las cifras preliminares y de lo que recién se estuvo diciendo. En ese contexto, ahora sí, si yo miro los números y veo el porcentaje de personas en estado de vulnerabilidad o muy próximo, de acuerdo a lo que informa no solo el INR y Dinama, sino básicamente lo que se puede apreciar en las audiencias, y acá entiéndase que es simplemente por el mapa o por el diagrama geográfico que se puso, pero también las zonas en donde se concentra la población que terminó siendo condenada en ese periodo de tiempo y los delitos, ¿sí?, por los cuales fueron condenadas esas personas. Y me planteo, más allá de no tener tampoco un concepto, una definición de lo que es crimen organizado, si yo, alguien que no tiene ni idea y solo por una cuestión intuitiva, pues todos, aunque no sepamos exactamente cómo rellenar, porque es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, todos tenemos una representación de lo que es crimen organizado. Y si yo contrasto lo que es crimen organizado, lo que pasa o probablemente pasa, por lo menos lo que escuchamos, yo acá también soy un espectador de lo que escucho que está pasando, yo no hay medio de prensa o informativo que vea, y más allá del episodio que sucedió el día de ayer en el domicilio de la doctora Ferrero, es muy frecuente escuchar que se habla de crimen organizado, y en muchos ámbitos se habla de crimen organizado por intercambio también por viajes, haciendo cursos, congresos y demás. He estado en muchos países, en varios continentes, y en todos lados se concentra, y muchas veces es Naciones Unidas u otros organismos internacionales, y todo se centra en el crimen organizado. Entonces, partiendo, insisto, de una cuestión intuitiva, sin querer un concepto, el concepto que cada uno tiene, y yo lo contrasto con estos datos, dejo simplemente abierta la pregunta si efectivamente lo que se estuvo trabajando es crimen organizado. No tengo la respuesta, pero tengo la duda. Los juzgados de crimen organizado, y hago un paréntesis por el tema del proceso abreviado, que alguna vez me han invitado en otras oportunidades y me ha tocado hablar específicamente sobre ese tema, que es bastante nuevo, a pesar que ya hace unos años en Uruguay, y bastante cuestionado, criticado, y yo no soy yo siempre digo, ni estoy ni a favor ni en contra de una herramienta. Puedo estar a favor o en contra de cómo se usa la herramienta o quién usa la herramienta. Siempre cuento la misma historia, no es lo mismo que yo invite para salir a veces del tema y no hablar de los operadores. Es como que yo tenga un problema sanitario en mi casa, en el baño, y contrate a un sanitario que tiene las herramientas indicadas, pero en vez de solucionarme el problema, me rompió todo y tengo que volver a llamar a un sanitario que me va a salir el triple de lo que me hubiese salido. ¿La culpa es del sanitario o es de las llaves o las herramientas que usó el sanitario? ¿Y por qué digo esto?
Pues yo parto de la base que como instituto, y como está planteado además, porque obviamente es una herencia, básicamente todos los sistemas procesales latinoamericanos hoy, europeos continentales y heredados con otra forma del sistema anglosajón. Si no hay una fiscalía que tiene mucha evidencia que pueda respaldar o sustentar que los hechos que está investigando ocurrieron, que son delitos y que esa persona o esas personas participaron de esos delitos y que esté dispuesta con todo ese arsenal a ofrecerle a la defensa y a las personas que están imputadas poder llegar a un acuerdo, no hay abreviado. Pero del otro lado, si hay una defensa que está ejerciendo efectivamente esa defensa y no analiza pormenorizadamente todo ese arsenal que tiene o no tiene la Fiscalía y se proyecta en los beneficios de su defendido, si realmente sería un beneficio en términos del acuerdo de la pena, que es lo único que existe, o básicamente lo único, más allá de alguna posibilidad del colaborador en la ley de 19574, la de lavado de activos. Pero en general, artículos 272 y 273 del Código de Proceso Penal es llegar a disminuir hasta 1/3 de la pena que sea aplicable al caso. Ese es el beneficio. Es la defensa la que tiene que valorar y hablar con las personas que defiende si efectivamente y poner todas las cartas sobre la mesa para que decidan libremente, incluso antes de ir a la audiencia. Por eso esto es un proceso extrajudicial en inicio, de que después termina pasando por una audiencia donde yo soy de los que defiende, a veces me dicen que está mal, pero lo voy a defender a muerte, de que el juez no es un mero homologador. Y siempre no viene al caso esto, porque no es el tema que convocó a la reunión, pero varias veces en los controles que ejerce el juez, me ha pasado en audiencias de que los acuerdos que tenían, incluso que muchas veces los traen firmados y por escrito, terminaron cayéndose en la audiencia por el control. Entonces, digo, el que homologa simplemente hace un control formal muy preliminar y dice que está de acuerdo. Yo realmente voy al fondo, a la sustancia, no sé, los jueces, vamos al fondo de la sustancia y no estrictamente a cuestiones meramente formales. Pero quería dejar planteada la idea, porque no es solo una válvula por la cual se descomprimen los tribunales. En realidad yo creo que inicialmente se descomprimen las fiscalías y las defensas. Porque si ellas no se ponen de acuerdo y no van al juzgado, directamente los jueces no tenemos ningún tipo de injerencia en la formación, ¿sí? En amasar eso que termina coagulando como un proceso abreviado. Pero tienen que usar bien la herramienta. Cuando se usa mal, se usa rápido. Siempre digo, hay países donde la fiscalía, para poder proponer un proceso abreviado, ya tiene que tener la cantidad de evidencia como para poder presentar la acusación para ir a juicio. O sea, ese es un estándar. Y como los estándares son principios, yo creo que acá, igual que con el tema del crimen organizado, lo que muchas veces nos están faltando es generar estándares de calidad, que tanto se habla, pero que capaz que en cada una de los juzgados y en cada una de las fiscalías y las defensas y en el día a día, a veces perdemos justamente la formación de esos estándares de calidad, que es el uso que le damos a la herramienta y no la herramienta en sí mismo, que muchas veces es lo que la que se termina responsabilizando de las cuestiones por las que se erra el sistema o erran quienes trabajamos en el sistema. Ahora, algunas cuestiones más puntuales de lo que tiene que ver con el crimen organizado. Y me avisan porque yo no tengo ni idea de los minutos, pero me quedan 3. Bien, rapidísimo. En la lógica, los juzgados fueron creados en el año 2008, cuando todavía estábamos lejos de la realidad del proceso penal acusatorio, o sea, eran los jueces inquisitivos, y eso cambia absolutamente, ese cambio de paradigma, el diseño de cómo
pueden procesarse ahora los diferentes trámites en los juzgados. El hecho de tener competencia nacional hace que también sea un poco complejo, no para nosotros que estamos ahí en Juan Carlos Gómez, sino porque el fiscal de Rivera, el fiscal de Artigas, la fiscal de Paysandú, venir a litigar a Montevideo es complicado. Y lo que pasa es que básicamente siempre se concentra geográficamente en Montevideo. No debe haber prácticamente personas residentes al norte del Río Negro, por ejemplo. Eso quiere decir que el gran narcotráfico, el lavado de activos, la trata o explotación de personas y todos los delitos que ya se dijeron, parece que se concentran, que somos montevideos centristas nosotros siempre, pero se concentran en la capital. Y a veces, habiendo ahí sí grupos el crimen organizado no es un delito como tal, es un fenómeno, ¿sí? No, como aquello, siendo kantiano, habría que ver cuál es el nómeno, pero el fenómeno, todos, por eso tenemos 200.000 conceptos y visiones diferentes. Pero al no ser un delito, al estar constituido por eso lo del bien jurídico, o sea, el bien jurídico son todos los bienes jurídicos, básicamente. Yo creo que casi no quedan bienes jurídicos excluidos, porque los que no ingresan por la ley que le asigna competencia a los juzgados de crimen organizado, ingresan por los delitos precedentes de lavado de activos, que ya son como 35 a esta altura. Y están todos, básicamente, creo que no queda nada fuera. Y como el lavado de activos es competencia del crimen organizado y en teoría el delito precedente, llegado el caso también, básicamente es todo, y cuando es todo es nada, lo que se decía hoy. Entonces, una pregunta que también me hago, y la había anotado en el blog de notas antes de que iniciáramos este conversatorio, es, a ver, yo soy un juez que está en su oficina y no participo de políticas públicas ni de otros temas que son a nivel macro, pero parecería que es importante, y hoy les decía antes de entrar también, que a raíz de este estudio y un poco de darnos, voy a hablar coloquialmente, algunas manijas con mi colega de segundo turno, decidimos vamos a empezar, pues estamos ahora intercambiando ideas, a hacer un artículo para ver si podemos bajar a tierra algunos conceptos de crimen organizado según la práctica nuestra del día a día. Porque me parece que un punto hoy importante es establecer qué es lo que se quiere entender por crimen organizado. Porque, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, el sicariato podría ser, el asesinato, podría ser un delito que tendría que ir a un juzgado de crimen organizado si se da dentro de la lógica de lo que ahora se llama coloquialmente ajuste de cuenta, pero si es un familiar que decide contratar a un sicario para matar a su otro familiar por una herencia, no es crimen organizado. Entonces, a veces, las mismas conductas delictivas que lesionan los mismos bienes jurídicos, puede ser que sean crimen organizado o no, porque la característica o las características básicas son la de entender cuándo hay una organización, y ahí tenemos las características que las establece la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional y sus protocolos, la establece la ley de creación de los juzgados de crimen organizado, y la doctrina sabe, o sea, ya es un concepto harto definido de cuándo hay una organización criminal que se pisa con el artículo 151 también del Código Penal, pero bueno. Después, si no, todas las asociaciones para delinquir tendrían que ser crimen organizado también. Por eso les digo, para mí hay una cuestión a esta altura ya de poder empezar a definir y a marcar la cancha, a ver qué se quiere entender, o qué se entiende a nivel de los operadores al menos, por lo que es crimen organizado, porque hay muchas cosas que son, les diría que la mayoría son difusas, la mayoría. Y el fenómeno que también se mencionaba, y ya termino con esto, 30 segundos, de que uno viene corriendo siempre atrás de la zanahoria, y no hablo ya en el término de los jueces, insisto que estamos con este sistema esperando que los fiscales y las defensas vengan al juzgado, esto es más para los fiscales y
bueno, quienes cumplen las funciones de policía, que trabajan ahora bajo la dirección de las fiscalías, del fenómeno de la transnacionalidad, porque es algo que ha impactado y hay casos en Uruguay, unos cuantos, el tema de la tecnología, de que podríamos hablar mucho tiempo respecto a la recolección de evidencias, los estándares y demás, no sé, de criptoactivos, por ejemplo, de que se sabe que hoy los grupos criminales organizados trabajan mucho con los criptoactivos, o sea que no solo hay que determinar o marcar la cancha en establecer qué se entiende como crimen organizado o qué se quiere entender como crimen organizado a nivel de competencia jurisdiccional para ver quiénes lo investigan y cómo lo investigan, sino que además hay que ir o avanzar en las técnicas de investigación que a veces parece que vienen un poco quedadas. Yo creo que lo que resumiría como importante, si me tocara a mí, y que insisto que no, en cuanto a la investigación, es que los casos que verdaderas organizaciones que se dedican al narcotráfico, a la trata y explotación de personas, a lavar activos, porque es imposible. Yo ahí no vi el lavado de activos contemplado como uno de los delitos. ¿Y qué se hace con todo ese dinero? O sea, ¿dónde está? Dinero y bienes, ¿no? ¿Verdad? Que además es una de las pautas, una de las características del concepto de grupo criminal organizado. Si no hay que, dentro de esas pautas, para poder marcar la cancha, no hay que establecer la conexión y que no se traten todos los casos como que fueran casos aislados, por ejemplo, los sicariatos, o algún caso de narcotráfico, porque si no siempre se va a estar en la base de la pirámide en las personas más vulnerables y nunca se va a avanzar en el espiral hacia arriba. Y dejo, porque si no me sacan el micrófono, yo sigo hablando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Luis Eduardo, Daniel, Ale. Es un gusto estar acá. Me sumo a las palabras que decía Luis Eduardo con relación al tema que sufrió la fiscal ayer. Recuerdo la doctora Gatti, que fue una de las primeras juezas de crimen organizado, hablando un poco de la competencia que tienen los juzgados de crimen organizado, porque en un momento tuvieron el desacato de la prohibición de acercarse como delito contra la administración pública, que luego fue sacado, y en una audiencia, en una de las primeras audiencias que tuvo por crimen organizado, lo que ya perfilaba cuál era, ¿no? O ya mostraba cuál era el perfil, ante el imputado o el indagado, le dice, bueno, yo soy la doctora Graciela Gatti, usted está en el juzgado de crimen organizado, y el señor le dice, momento que yo no me organicé con nadie, ¿no? Esta idea de la organización como presente para definir, o como elemento para definir la categoría de crimen organizado, que muchas veces está presente en la legislación, pero en definitiva no tiene que ver con una cuestión de racionalidad legislativa, ¿no? Y se van incorporando atribuciones, competencias o casos para involucrarse o para involucrar a la justicia, que en definitiva no tienen que ver con el crimen organizado. Dicho esto, que me parece sumamente importante celebrar más investigación en derecho, ¿no? Está, bueno, Natalia, Henry, el Instituto de Sociología, personas que obviamente contribuyen con sus investigaciones a comprender mejor los fenómenos, y que normalmente en los discursos públicos se habla del fin de la era de los diagnósticos. Ya está todo diagnosticado, ya no hay que reflexionar sobre absolutamente nada, y bueno, las investigaciones como la que se está presentando su avance hoy demuestran que es absolutamente pertinente investigar en derecho, investigar en los fenómenos sociales, y con esto
producir mejor legislación y mejor políticas públicas, porque en definitiva de eso se trata cuando se investiga para también aplicarlo a las políticas públicas. Cuando se habla del fin de los diagnósticos y que ya está todo sobrediagnosticado y que hay que pasar a la acción, es un concepto muy funcional también a lo del crimen organizado, porque el crimen organizado nos empuja a pasar a la acción. No hay que definir demasiado de qué es o buscar características comunes, sino pasar a la acción porque vamos a combatirlo y porque vamos a gestionar esta situación de delitos o de crímenes que se den en una organización como una... No es un momento para estar... Es un momento... Cuando trabajamos sobre estos temas es bien importante que... bueno, me distraje, no sé en qué estaba. Me distrajo el ruido. La importancia de los diagnósticos, y ya salgo de ahí porque porque estamos hablando de la acción y porque estamos hablando de una especie también de categoría que entra o calza perfectamente en lo que la doctrina penal ha llamado el derecho penal del enemigo, ¿no? El derecho penal del enemigo que permite avanzar sobre las garantías, que permite avanzar sobre los fenómenos criminales de determinada manera, que es un derecho penal como de dos velocidades, una velocidad para los crímenes comunes y otra velocidad para los integrantes del crimen organizado. Esto viene desde hace bastante tiempo, por supuesto no voy a aburrir con el origen de este derecho penal del enemigo, pero cuando se habla de los diagnósticos y que está sobrediagnosticado todo, ya tenemos mucha evidencia y mucho tiempo de que el aumento de penas nos sirve y sin embargo sigue siendo útil o sigue siendo funcional a propósitos legislativos que tienen que ver con el encare de fenómenos como el crimen organizado. Por otra parte, también tenemos fenómenos que han sido analizados desde los negocios ilegales y los mercados ilegales, que dicen que, bueno, en realidad, y creo que esto también para la política de izquierda progresista a partir de los 90 en Latinoamérica es un verdadero desafío porque deconstruye un poco la idea que se llevaba adelante en relación a si mejoramos el bienestar de la sociedad, si mejoramos el acceso a derechos, si mejoramos el acceso a determinados bienes, vamos a mejorar los indicadores de delito. Y bueno, y esto viene recibiendo varios cachetazos, porque tampoco es de manera sistemática. El mejoramiento de los índices socioeconómicos no determina de por sí que exista una disminución en mercados, en las tasas o en los números de los delitos, y esto lleva también, por consiguiente, a una demonización de ese discurso que realmente genera la idea de que tiene que volver la mano dura, ¿no? Entonces estamos como en un ciclo permanente del cual no salimos. Berman, en argentino, establece que muchas veces el no desmantelamiento de mercados ilegales lleva como consecuencia o tiene como consecuencia de que en realidad personas que acceden a tener alguna mejora económica terminan, no pueden de repente llegar al iPhone 17, no sé si ya salió o está por salir, pero sí pueden llegar a un iPhone 15 obtenido en un mercado ilegal. Entonces eso produce que exista un mercado ilegal de venta de celulares. Entonces el mejoramiento en la situación económica, si sigue existiendo el mercado ilegal, muchas veces genera que crezca también el delito. O sea que no es tan lineal, y me parece que es interesante para pensar los discursos y las prácticas que se llevan adelante, esto de que el mejorar la situación económica ya de por sí disminuye los delitos. Si seguimos teniendo mercados ilegales y personas que deciden ir a adquirir bienes a esos mercados, vamos a seguir teniendo delitos y van a seguir en alza los números de los crímenes. Por otra parte, también la otra vez en una charla se mencionaba, bueno, normalmente se dice que la presencia del Estado en los territorios es algo que contribuye a la disminución de los delitos, etc. Bueno, ¿qué Estado? ¿No? Porque también está demostrado que el crimen organizado es una de las primeras o es uno de los primeros vínculos que intenta robustecer
con el Estado. O sea que si lo único que tenemos es una oficinita por ahí perdida en un territorio que previamente supimos que era complejo, bueno, lo que estamos haciendo ahí capaz que es contribuir a que el fenómeno se agrave o se recrudezca. Y no estamos generando la herramienta necesaria para que pueda desmantelarse o disminuir el tema de mercados ilegales o de violencias en los territorios. Creo que estas tres cuestiones que acabo de mencionar invitan a seguir, ¿no?, investigando y sabiendo en qué consiste el fenómeno y en qué peso tiene en el delito actualmente. Si hay algo que tiene este avance que nos presentan desde el Instituto de Sociología Jurídica, es confirmar que el derecho penal, bueno, el sistema penal sigue siendo selectivo. Pese a que dijimos, ¿no?, de que con el crimen organizado estamos atacando a las élites o desmantelando mercados ilegales, hay ciertas cifras que han presentado que confirman la selectividad del sistema penal. El 63% de las defensas son privadas, cuando en derecho penal, en penal común es el 90% o más, ¿no? Eso nos dice algo. También la extracción, la procedencia de quienes cometen los delitos y sus, digamos, también circunstancias particulares, que eso es lo que se evalúa en la culpabilidad de las personas. Entonces, también confirmamos que sigue siendo selectivo, porque pese a decir que va a combatir grandes fenómenos y grandes problemas, lo que sigue llevando es lo mismo de siempre, con algunas particularidades, pero en definitiva eso está presente. Y pasando rápidamente a una especie como de revisión mínimamente dogmática de la situación, creo que hay también una, como se denomina, desmaterialización del bien jurídico que se tutela, porque muchas veces se habla de la vida, de la propiedad, etcétera, pero muchas veces en crimen organizado las tendencias es a hablar de bienes jurídicos supraindividuales, ¿no?, que cuesta a veces definirlos y que además adelantan muchas veces los momentos del castigo, yendo hacia estrategias o técnicas legislativas que tienen que ver con delitos de peligro, ¿no?, que no requieren el daño a los bienes jurídicos, sino que se adelanta la punición en ese sentido. Eso como desde el punto de vista del bien jurídico. Pero también lo vemos desde el punto de vista dogmático, y hay menciones en la investigación, lo que tiene que ver con la culpabilidad, ¿no?, y la culpabilidad por vulnerabilidad, es decir, qué esfuerzo tiene que hacer, ¿no? Hoy Luis Eduardo citaba o mencionaba a Zaffaroni, qué esfuerzo tiene que hacer la persona para caer en esa imputación que se le está realizando. Y bueno, muchas de las personas que vimos, cerca de un 60%, tienen que hacer muy poco esfuerzo para caer en esa imputación, y sin embargo, personas que tendrían o tienen todas las posibilidades para motivarse en las normas, para no infringirlas, para actuar conforme a derecho, es decir, que tienen una adecuada capacidad de no caer en esta situación de vulnerabilidad, de culpabilidad, sin embargo, caen. Es decir, tienen que hacer mucho esfuerzo para caer en la imputación, para decirlo claramente. Entonces, muchas veces, o lo que nos muestran estos datos, es que sobre esas personas, tanto por la dosimetría, tanto por lo que se establece en cuanto al acceso a medidas alternativas, etcétera, estas personas no terminan siendo reprochadas, o su conducta no termina siendo reprochada como se debería, ¿no?, o como se supone que se debería hacer. Entonces, esto también es un problema. Creo que muchas veces no estamos ante persecuciones penales estratégicas, ¿no?, que es una de las promesas con las que llegaba el nuevo Código de Proceso Penal, y esto muchas veces está enmarcado en la manida falta de recursos, falta de herramientas, etcétera, pero el no desmantelamiento de mercados ilegales lo que hace muchas veces es que los esfuerzos
sean vanos, porque en definitiva el mercado ilegal sigue subsistiendo. Sale un actor y entra otro, ¿no? La fungibilidad de los actores dentro del crimen organizado es un hecho bastante conocido y estudiado. Simplemente para cerrar, me parece que es necesario, porque incluso también dentro de estos esquemas de crimen organizado seguimos viendo la presencia de estupefacientes o de los delitos de estupefacientes en los números, en las tasas, en la cantidad de gente que va a privada de libertad, en la cantidad de gente que se le vulnera sus derechos, que en el tema de estupefacientes en particular, en el tema de las drogas, lo que existe es una criminalización por opción del legislador, ¿no? Y esto no me parece menor, porque el Estado tiene que incorporar dentro de sus herramientas el sentido común, retornar al sentido común y dejar de criminalizar acciones que tienen que ver con el uso de sustancias. Porque mientras siga criminalizando estas acciones, lo que sucede es que existen mercados ilegales, que son mercados que no van a recurrir. O sea, no nos podemos sorprender del uso de la violencia. No sé si escucharon el caso de las 3 gurisitas en Argentina. O sea, si optamos por este camino, por esta gestión del conflicto, por esta gestión del hecho social, digamos, de alguna manera, que tiene que ver con el uso de sustancias, a lo que nos enfrentamos es a mercados que van a utilizar la violencia para imponerse simbólicamente y de hecho sobre sus contendientes o sobre las personas que afectan a su mercado. Entonces, no nos podemos sorprender después de que eso suceda. Tenemos que seguir gestionando el tema de sustancias, que obviamente genera mucha presión o mucha carga a los sistemas penales en Latinoamérica y en el mundo, porque también hay un auge de nuevas sustancias psicoactivas que generan muchas complejidades. Tenemos que seguir en un camino de mejor gestión del tema de las sustancias. Hay una vieja clasificación de Irureta Goyena que la tomaba del derecho romano y decía: hay delitos que son mala in se y hay delitos que son mala prohibita, es decir, hay delitos que son malos en sí mismos, ¿no? Como uno podría pensar el homicidio, etcétera, y hay otros que son prohibidos por opción legislativa. Y esto es lo que sucede con el tema de estupefacientes y de drogas. Si seguimos gestionando de esta manera, vamos a tener los mismos problemas y no logramos desmantelarlos. El tema del crimen organizado parece ser más simbólico que racional desde el punto de vista legislativo y de la persecución, y creo que para abordarlo hay que tener más flexibilidad y más innovación. ¿Por qué menciono esto? Porque la otra vez mencionaban en una investigación, una usuario de Zona Franca de repente compró 4.000 budines. Entonces, ¿para qué quiere un usuario de Zona Franca 4.000 budines? Eso era para el destino de la droga en Rotterdam. Es decir, ¿por qué un usuario de Zona Franca que no se dedica a comprar budines los terminó comprando? Ese tipo de innovación, ese tipo de inteligencia aplicada son las que permiten anticiparse a este tipo de situaciones. Y esto no genera o no debería por qué generar ningún debilitamiento de las garantías de las personas, porque hablar de innovación y de flexibilidad no significa violar las garantías de las personas que están siendo investigadas. Y por otra parte, y el último punto que menciono, innovación y flexibilidad para pensar las estrategias que vayan a disputar el terreno a los reclutamientos de los adolescentes, ¿no? Hoy lo mencionaba Luis Eduardo, desde 1986 venimos hablando de infantilización de la pobreza, etc. Cuando una persona, un grupo, ofrece absolutamente todo y otro simplemente lo que le dice es vení, pasá por acá, por este sistema, que luego en algún momento, si lográs desarrollarte y bueno, y podés progresar en tu carrera, etcétera, en algún momento vas a tener. Y bueno, ahí los problemas para el reclutamiento son bastante claros, y eso es a lo que nos enfrentamos hoy, y eso también es necesario diagnosticarlo. ¿Cuáles son las estrategias? ¿En qué se basan? ¿En qué se fundan? Para tratar de generar de alguna manera ofertas que puedan disminuir la huida hacia ese mercado, ¿no? Muchas gracias.
sí, lleva, bien. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a ser bien breve, porque los que saben del tema ya hablaron. Voy a hacer algunos comentarios sobre el estudio, que me parece que hace algunos señalamientos y preguntas interesantes al sistema político y deja también, además de los actores jurídicos. En primer lugar, a mí lo que me llamó muchísimo la atención viniendo del área de la información es que es la falta de sistematicidad de los datos, ¿no? El hecho de que tener que hacer un enorme esfuerzo investigativo para llegar a estas conclusiones me parece medio increíble a esta altura del mundo digital que toda esta información no pueda estar, no toda, pero sí gran parte de ella digitalizada y sistematizada al instante, que el Estado no cuente con esos recursos y haya que hacer una investigación con este nivel de esfuerzo, que esta es una primera etapa y después viene el abordaje cualitativo, pero por lo menos en los datos cuantitativos, el hecho de que no exista es muy preocupante porque, bueno, la información es la base para las políticas públicas basadas en evidencia y tenemos una gran carencia, esa fue mi primera constatación en esta materia. En ese sentido, la investigación viene a llenar un vacío importante y por eso es muy valiosa. En segundo lugar, quería mencionar también que señala la investigación algunos puntos de inacción del sistema político y concretamente del Parlamento en materia, por un lado, esta cuestión de legislar al grito, ¿no? En base a casos concretos. Ahora estamos viviendo un momento así, ¿no? Porque pasó ayer, el domingo de madrugada, el caso lamentable de la fiscal de corte, y ya estamos, uno de los primeros pronunciamientos de un partido político apuntaba a, bueno, por favor aprobemos la ley nueva de lavado de activos, el proyecto de ley que está de estudio del Parlamento, como si esa fuera a ser la solución. Y hoy el presidente de la República dio una conferencia de prensa, ahora de tarde, donde volvió a reiterar eso como uno de los puntos centrales de su discurso. Bueno, aprobemos este proyecto de ley de lavado de activos nuevamente y al mismo tiempo tenemos la situación de que el Parlamento se propuso hace 20 años reformar el Código Penal, que es algo que la investigación menciona, y no ha podido hacerlo, ¿no? Tenemos un código de 1934, si no me equivoco, con un montón de normativa dispersa, con penas que muchas de ellas no son acordes con el bien jurídico tutelado, corríjame si uso un término incorrecto, ¿no? Pero con el bien tutelado que muchas veces, bueno, prioriza, por ejemplo, la propiedad sobre la vida en alguna de las penas que establece, pero además es muy disperso y no está actualizado, o sea, no comprende correctamente o integralmente, sistemáticamente, todo el campo de los ciberdelitos, los delitos informáticos, los delitos ambientales y todo un montón que ya ni siquiera son nuevos, ¿no? Que ya son viejos delitos. Y bueno, en ese proceso, en 2005 creo que fue que se propuso hacer una reforma del Código Penal, se creó una comisión, se hizo un proyecto de ley en 2000, para repasar un poco, ¿no? En 2010, se llegó a hacer un proyecto de ley, tuvo muchas críticas, porque entre otras cosas, por ejemplo, no diferenciaba los delitos de microtráfico y de otros delitos de tráfico de mayor envergadura, o bueno, tenía fuertes cuestionamientos de organizaciones feministas por cómo trataba los delitos de abuso sexual, violación, etcétera, todos los delitos sexuales. Y bueno, eso generó que el Parlamento gastara mucha plata en hacer unas jornadas de discusión, relatorías, etcétera, y quedó absolutamente eso en la nada. Y bueno, hoy ya ni siquiera es tema, aparentemente, ¿no? Entonces, nada, simplemente para decir que parece todo como muy improvisado, muy... y bueno, esta investigación viene a señalar eso también. Después, otra muestra tiene que ver de la inacción parlamentaria, tiene que ver con el tráfico de armas, por ejemplo, que acá se señala como uno de los delitos más tipificados y hay una situación de tenencia de armas ilegales muy complicada en Uruguay y muy preocupante en comparación con otros países de la región. En su momento, recuerdo que el actual intendente de Montevideo, Mario Vergara, propuso hacer un cambio en la legislación en ese sentido. Y bueno, eso también nuevamente como que parece haber salido de agenda. Entonces, nada, me parece que es interesante
hacer esas puntualizaciones. Y después, el tercer punto que quería decir, ya para terminar, tiene que ver con la desigualdad, ¿no? En el acceso a la justicia, que fue algo que ya se mencionó por parte de todos los que hablaron antes. Hablaban de los mapas superpuestos, ¿no? Del mapa de los delitos que se mostraron acá comparado con el mapa de los homicidios. Y si superpusiéramos el mapa de las vulnerabilidades o el mapa de la pobreza o el mapa de las necesidades básicas insatisfechas, seguramente sería también muy coincidente con esto. Y ahí claramente hay un problema, como ya se mencionó, o sea, ¿por qué no aparece el lavado de activos, no aparece la corrupción? Es porque no se comete. Entonces ahí surgen muchas preguntas encadenadas, ¿no? Es porque no se comete, seguramente no sea el caso, porque ¿por qué aparecen barrios prácticamente sin delitos de crimen organizado? Bueno, seguramente no es porque no se cometan, tiene que ver con el problema de qué delitos se están persiguiendo. Y si no se persiguen esos delitos, bueno, la siguiente pregunta es un problema de normativa, es un problema de que no hay capacidad, el sistema judicial no tiene la capacidad económica, logística para perseguir esos delitos, y ahí viene el tema de los recursos también, ya que estamos discutiendo el presupuesto. Entonces, nada, surgen todo un montón de preguntas que tienen que ver con eso. Me parece que dispara muchas preguntas la investigación, capaz que el estudio cualitativo también avanza en eso. Y bueno, y los datos muy notorios de diferencia con el penal común, en términos que ya se mencionó acá también, de defensa propia, defensa privada, y también de medidas sustitutivas, y además de los procesos abreviados que se menciona en la investigación, y me parece interesante esa puntualización que funciona muchas veces el proceso abreviado como un acuerdo que pone fin a una investigación, que en realidad es una investigación compleja y es más grave que capaz que en otros delitos, porque son investigaciones mucho más complejas y el proceso abreviado pone fin en realidad corta por el lado más fino o más grueso ¿sí? Del proceso, y bueno, y eso también es un problema en términos de desigualdad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos 10 minutos pasados de la hora que habíamos comprometido, 15:30, 17 horas. No sé si hay alguna pregunta concreta que se le quiera hacer a los invitados. No sé la disposición también horaria que pueda tener. Hay una condición para hacer preguntas, hay que venir acá porque está siendo grabado y lo van a poder ver en YouTube. Yo pensaba decirle que la hora no da o que tienen que venir acá de manera tal de que no hubiera ninguna pregunta. Pero bueno, puedo hacer un esfuerzo y tratar de arrimarlo. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión que se quiera plantear aprovechando la presencia destacadísima del señor juez de crimen organizado, Fernando Isla, la compañera de la FIC y de Martín Fernández? No quería usar demasiado tiempo porque ya estamos pasados, pero bueno, ya que invitan. No, simplemente si podían desarrollar un poquito más el tema de la institucionalidad respecto a la persecución de crímenes organizados, sobre todo por ese tema de la fragmentación, que no me quedó claro cuando el expediente llega a Montevideo, cuando se presenta, como que se pierde, digamos, atrasa. Yo me preguntaba si, por ejemplo, las fiscalías de crimen organizado no tienen jurisdicción nacional o ese tipo de cosas. No sé si pueden aclarar un poquito de eso. No, simplemente aclarar que las fiscalías de crimen organizado fueron suprimidas. Entonces no hay fiscalías en este momento de crimen organizado, que también responde un poco a esto que traía Natalia de la opción en cuanto a la gestión, no solamente por el alineamiento de la técnica legislativa por la que se viene optando, sino que en realidad suprimir estas fiscalías y a su vez suprimir de 4 juzgados que existían, ahora hay 2, también responde a una opción de gestión. Sí, solamente digo que se suprimieron porque antes se trabajaba en par, había fiscalías especializadas en crimen organizado y los juzgados de crimen organizado que eran los que investigaban. Con la venida del Código Nuevo, que no necesariamente creo que haya sido, o sea, es un tema de Fiscalía General de la Nación, o sea, desconozco, pero se suprimieron esas fiscalías, pero de las 4 fiscalías de estupefacientes que hay, la de estupefacientes primero, que es la titular, la doctora Mónica Ferrero, a pesar que ahora está desde hace ya
más de un año seguro, la doctora Romano, es la que se dedica a gran narcotráfico. Esto quiere decir que tiene competencia nacional también. Fiscalías 2, 3 y 4 son de microtráfico, y respecto al lavado de activos, la Fiscalía tiene competencia nacional. O sea, hay una y tiene competencia nacional, y de ahí el tema es que nosotros vemos a veces desde el juzgado, a ver, yo no lo veo del juzgado, me entero porque obviamente es el trabajo diario, es que hay casos de lavado de activos que por ahí se hacen abreviados en otros departamentos del país. Probablemente haya casos de gran narcotráfico, que ahí me entero más por la prensa, que también se dan en otros lugares, o incluso hasta a veces pueden pasar a los juzgados de penales de la justicia penal común. Y ahí vuelvo a lo mismo con lo que terminé hoy. Digo, si yo pensara en términos de lo que entiendo deberían empezar los investigadores, por lo menos con el ordenamiento jurídico como está, con todas las dudas y con todo lo que recién también decía Martín, que hay que reflexionar, pero con lo que hay, si verdaderamente hay una organización criminal y verdaderamente, ¿sí? En realidad, a veces que se traten como casos aislados, distribuidos geográficamente en algunos delitos, por ejemplo, la trata o explotación de personas, que tienen mucho que ver con las fronteras del país, hace que, es lo que entiendo yo, insisto, hace que a veces se pierda el hilo conductor para poder verdaderamente llegar y salir de los escalones de las personas más vulnerables que terminan trabajando para la organización. O sea que entiendo que puede llegar a ser un problema verdaderamente. Y aclarar simplemente que esto que tiene que ver con la Fiscalía y la organización interna lo vamos a estudiar en una segunda etapa a la que todavía no llegamos con los compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Paula. No, creo que por ahí la idea del trabajo también. Pero vení, dale, acércate, Paula. No, pasa que no puedo repetirla todo textualmente, pero acércate si querés. Acércate. Ahí va, dale. No, de cómo todo esto que se plantea se enlaza con el sistema penal adolescente y con los adolescentes que cometen delitos, y se ven tal vez algunas cosas como el sicariato, ¿no? como el porte y tenencia de armas, como cosas aisladas, y no se identifican dentro del marco del sistema de un crimen organizado, un sistema más organizado, ¿no? Bien. Sí, yo un poco creo que Martín señaló algo de eso también, o sea, esta idea de la selectividad y de cómo abordamos. Por eso nos parecía importante con Luis Eduardo y con Alejandra poder hacer esto comparativo, es decir, bueno, estamos mirando crimen organizado, pero vamos a poner en diálogo crimen organizado con la justicia penal común y con penal juvenil, no solo en términos de los delitos propiamente dicho y las penas asociadas a esos delitos, sino también un poco en cómo funciona, si hay conexiones que es posible hacer para pensar en cómo abordar estos temas desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista penal, es decir, o sea, no recaer de alguna forma, que creo que es lo que vos señalás, Paula, en castigar a los vulnerables de siempre, vamos a decir así, aquellos que aparecen como más fácil de captar por el sistema penal, y muchas veces yo creo que ahí es una preocupación que tiene que ver con los términos del abreviado, o sea, cuando vos en el abreviado oficia como una suerte de asumir la responsabilidad penal, donde hay una negociación que, como decía, llega al juzgado, el juzgado no participa, controla, tiene un rol importante que jugar, pero no es el que articula esa negociación que se da entre el defensor y el fiscal, ahí queda como esa sensación de decir, bueno, en realidad, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un delito de rapiña, estamos viendo un delito de microtráfico, estamos viendo un delito de homicidio, o atrás de eso hay otras cuestiones que no se llegan a investigar, producto de que el abreviado en algunos casos termina como
terminando, poniendo fin a esa investigación. Entonces, por eso era una de las inquietudes que tenía que ver con el proyecto de poder pensar en términos, vamos a decir así, de encierro institucional. O sea, cómo pensamos el encierro institucional más allá de estos 3 bloques que estamos viendo y analizar esas conexiones, ¿sí? No sé, capaz que vos, Martín. Ahí también agregar a la cuestión del proceso abreviado, que muchas veces hace un corte, ¿no? Y devuelve por el tipo de infracción al adolescente a su medio, que ya quedó marcadísimo, ¿no? Ya estuvo en contacto con la policía, con el segmento policial, con la fiscalía. Van a dudar si dijo algo, no dijo algo, por qué salió, o sea, su vida está en riesgo. Ahora, decir esto y afirmar esto no quiere decir que el sistema penal adolescente o infraccional adolescente tenga que poner pena privativa de libertad de 14 años en protección, ¿no? Exagerando obviamente la cantidad de años para que se entienda. O sea, no es que tenga que avanzar en la respuesta punitiva, sino pensar de qué manera se pueden intentar o bien proteger al adolescente o desarticular ese mercado ilícito que está detrás, porque lo usan como correo, porque es custodia en una boca, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta penal que se da con el abreviado, que es un corte de la relación que se está dando ahí, lo devuelve al espacio de donde vino y bueno, y puede tener muchos problemas. Y de hecho, en muchos periodos, el aumento de adolescentes y de las muertes de los adolescentes se habían disparado. Cuando analizaba los datos, me acordaba bastante de mi abuela. Tenía un dicho, ella, que permanentemente repetía. Me decía, mira, Eduardo, que no están todos los que son, ni son todos los que están. Yo creo que es perfectamente una imagen de lo que puede ser el trabajo de los juzgados de crimen organizado. No llega totalmente a aquellos lugares donde debería llegar. Y muchos de los casos que están no parece ser materia de trabajo para un juzgado de crimen organizado. No me queda más que agradecerle institucionalmente a las 12 sedes penales, al doctor Fernando Iglesias, a la doctora Giovanna Olivera, que no pudo estar presente, agradecerle el tiempo personal dedicado a esto, a Martín Fernández, doctor Martín Fernández, a la doctora Natalia Umar, al doctor Alejandro Borche, asistente académico del decano, por la presencia, agradecerles a todos ustedes también por la presencia. Y bueno, el que quiera verlos de vuelta lo puede ver dentro de un rato en el canal de YouTube de Facultad. Muchas gracias y hasta la próxima jornada.